Hola mi querida gente linda, ¿cómo andan? Espero que estén de maravilla, con todas las pilas bien puestas y listos para echarse este ratito de plática. Les pido que pongan mucha atención y que, de ser posible, tomen nota, o al menos se queden con la idea de lo que les voy a contar, porque de verdad hay un buen de confusiones circulando por todos lados acerca de los próximos pagos para personas, adultos mayores y personas con discapacidad. No quiero que nadie se me sienta confundido, así que vamos a desmenuzar la información de manera tranquila, relajada, pero bien clara, para que a todos ya todas les quede la película completa. Miren, últimamente he visto que hay varias dudas acerca de un supuesto pago doble, y no solo eso, sino que también anda rondando información de que será un adelanto de 2 bimestres, de que, si las fechas se van a adelantar en febrero, de que si solamente en 2 estados, o que si en toda la República, y bueno, ya sabrán que en las redes uno se entera de 1000 versiones distintas. Así que, antes de entrar en materia, me gustaría preguntarles, ¿ustedes ya tienen un poquito identificado de dónde proviene ese rumor del pago doble? ¿Ya sabes en qué estados podrían ocurrir? ¿Tienen idea de si su estado entra o no en esa dinámica? ¿Y saben con certeza si de verdad será en febrero o en marzo? Les pregunto esto porque de verdad he leído comentarios de muchas personas que traen la cabeza hecha bolas con ese asunto. Unos dicen que solamente será para Durango y Veracruz, y que en el resto de la República nada, y otros afirman que será para todos los estados. Luego unos cuantos sostienen que en febrero reciben doble, y que incluso ya vieron por ahí un calendario mágico. Imagínense, un calendario detallado con fechas y letras del primer apellido, asegurando que en febrero iba a caer esa lanita extra. Todo esto me hace pensar que nos surgen unos minutos de calma para aclarar el merequetengue. ¿A poco no? Primero que nada, déjenme soltarles la gran clave para que entiendan por qué en algunas partes se escucha que se va a pagar doble, que si por elecciones estatales en un par de estados o que si por elecciones federales en toda la República. Y es que en este año 2025 sí habrá distintas elecciones, pero no todas son iguales. Hay elecciones estatales y hay elecciones al Poder Judicial. De esas elecciones surge la posibilidad de que se aplique lo que conocen como veda electoral. ¿A qué se refieren con la veda? Básicamente es el periodo en el que no se pueden hacer promocionales, anuncios u operativos que promuevan ciertos programas sociales para que no interfieran o influyan en la votación de la gente. En pocas palabras, cuando hay elecciones, puede que se adelante uno de los pagos de la pensión para que no coincida con la época donde no se puede difundir nada. Ahora, eso no significa que cada elección estatal en el país de inmediato genere una veda en todos lados. Para nada. Eso depende de qué tan grande sea el proceso electoral o si abarca a la totalidad de la República. Es aquí donde nos detenemos un segundo. Porque por un lado existen las elecciones estatales de Durango y Veracruz, las cuales sí están confirmadas para este año 2025. Es un evento particular que implica únicamente a esos 2 estados. Entonces, la banda que vive en Durango o en Veracruz efectivamente sí va a tener un pago doble, pero no porque se les vayan a adelantar 2 bimestres completitos, sino porque en marzo se va a pagar el bimestre de marzo-abril, que por cierto es el que corresponde pagar sí o sí en ese mes, y además se les va a adelantar el bimestre de mayo-junio. Eso equivale a recibir en total 2 bimestres juntos. Y ahí es cuando surgen las cantidades en palabras. A las personas adultas mayores se les van a depositar 12,400 pesos, ya a las personas con discapacidad 6,400 pesos. ¿Por qué esas cifras? Bueno, porque a estas alturas, cada bimestre se les entrega 6,200 pesos a adultos mayores y 3,200 pesos a personas con discapacidad. Si juntamos esos bimestres, pues ya queda la suma total que les acabamos de mencionar. Dicho de otro modo, quienes reciben esa pensión en Durango y Veracruz van a cobrar el bimestre que sí o sí tocaba, marzo-abril, y de pilón, por la veda electoral estatal, les adelantarán mayo-junio. Mucho ojo aquí. No es que se estén adelantando 2 bimestres desconocidos,
sino que uno se paga de forma normal, el de marzo-abril, y el otro sí se adelanta, el de mayo-junio. Eso es lo que en las redes han confundido con la idea de adelantar 2 bimestres. Resulta que, como en marzo te pagan marzo-abril y también mayo-junio, uno se puede emocionar y pensar que son 2 bimestres adelantados. Pero no es así. El bimestre de marzo-abril no está adelantado. Es el que corresponde. El que sí se recibe antes de lo habitual es mayo-junio. Con eso, asunto aclarado para Durango y Veracruz. Ahora, la otra parte del chisme, y que es súper relevante, tiene que ver con las elecciones al Poder Judicial, que serán unas elecciones de talla nacional, implicando a los 32 estados de la República Mexicana. Aquí es donde surge esa posibilidad de un pago doble universal, por llamarlo de algún modo, que abarcaría todo el territorio. ¿Pero qué es lo que se necesita para que suceda? Bueno, primero el INE tiene que definir y publicar las reglas de la elección. Tienen que señalar claramente si habrá o no veda electoral, y en caso de haberla, de qué fechas a qué fechas se aplicarán. Ya con eso en mano, las autoridades correspondientes, la Secretaría del Bienestar y, por supuesto, la Presidenta de la República, tendrían que evaluar si el pago que se tiene programado en esa época de veda se va a recorrer antes de tiempo para que no coincida con la prohibición de difundir los programas sociales. Solo si se aplica esa veda a todo el país por las elecciones del Poder Judicial, se movería el pago. Y si se mueve, se presentaría otra vez ese fenómeno de que en marzo se pagan 2 bimestres, marzo-abril, que es el obligado, y mayo-junio, que se adelantaría. La confusión más fuerte viene cuando la gente escucha que el pago doble solo será en Durango y Veracruz, o cuando escucha que en toda la República va a aplicarse, pero no entiende bien que se están mezclando 2 tipos de elecciones diferentes. Por eso, a veces se lee, solamente habrá pago doble en 2 estados. Sí, en el caso de que no exista una veda electoral federal, el doble pago sería solo para los de Durango y Veracruz. Pero si llega a haber veda federal por la elección del Poder Judicial, entonces no solo Durango y Veracruz, sino todos los estados recibirían ese pago extra en marzo. ¿Ya ven por qué es tan importante separar una cosa de la otra? Es más, si ustedes se ponen a pensar, las elecciones al Poder Judicial todavía están esperando confirmaciones de fechas y reglas. Tiene que salir un anuncio clarito, sin ambigüedades, para ver si la Secretaría del Bienestar dice, ¿saben qué? Sí vamos a tener que adelantar la pensión de mayo-junio al mes de marzo, con la intención de no pisar la veda. Hasta que no exista ese aviso oficial, no podemos asegurar que se hará ese pago doble para todo México. Eso sí, lo que ya es un hecho 100% seguro es que Durango y Veracruz, por su propia elección estatal, sí tienen amarrado el doble pago. ¿Y por qué la gente anda pensando que se va a adelantar febrero? Bueno, pues porque algunas personas han visto por ahí en redes unos supuestos calendarios que, según ya te confirman que en febrero vas a cobrar doble. Y pues eso, francamente, no es cierto. ¿Cómo vamos a tener un calendario oficial para febrero cuando en enero apenas terminamos de recibir el primer bimestre del año? Sería ilógico que la Secretaría del Bienestar soltara un calendario confirmando doble depósito para febrero, mas cuando esas mismas autoridades ni han anunciado nada al respecto. Por más que busquemos, no existe ningún aviso oficial publicado en los canales de comunicación del gobierno. Así que, por favor, no se me enreden y no se me dejen llevar por ningún rumor. De paso, aprovechando que estamos hablando de pagos y fechas, también tengan presente que el operativo actual termina, y el siguiente inicia aproximadamente a principios de marzo. Generalmente se arranca muy al principio del mes, en los primeros días hábiles. Si llegara a darse la famosa veda electoral federal, sí se cobrarían en marzo 2 bimestres, el de marzo-abril, que es el normal, y se adelantaría el de mayo-junio. Y ojo, esto no sería que nos estén regalando bimestres extras, sino que se recorrería el pago de mayo-junio para que no se quedara dentro del periodo de silencio obligado. Por eso hay que estar muy al pendiente.
Todavía no hay un calendario oficial para el pago de marzo-abril. Seguramente, si no existe veda para todo el país, tendremos un calendario habitual que arranca a principios de marzo y concluye unos 20 días después, más o menos. Si en cambio sí llega esa veda nacional, pues igual habrá un calendario, pero con ese pago doble. Si alguien de su familia dice, oye, que ya me contaron que en febrero va a caer el doble, y de hecho ya andan circulando las fechas, ahí sí pónganse abusados, que no se les vaya a pasar confiar en un rumor. La pregunta del millón: ¿dónde está ese supuesto calendario oficial? Si no está en el Facebook de la Secretaría del Bienestar, ni en la página oficial de la Secretaría o de las dependencias gubernamentales, es porque de plano es puro chisme. Luego pasa que, al final del mes de febrero, esa persona que sí confió a ciegas en las fake news, se va a quedar con un sabor amargo pensando que la engañaron. Para reforzar todo esto, hay que subrayar qué pasa con los montos. Cuando se habla de la pensión para adultos mayores, sabemos que, en 2025, cada bimestre se depositan 6.200 pesos. Por eso, cuando se juntan 2 bimestres, la gente recibe 12.400 pesos. Y para las personas con discapacidad, como cada bimestre reciben 3.200 pesos, si se juntan 2, pues son 6.400 pesos. De repente, en algunos videos se oye que te van a dar 6.000 pesos o 7.000 pesos, y uno dice, ¿qué onda con esa cifra? Pero lo real y oficial ahorita para 2025 es eso, 6.200 pesos por bimestre para adultos mayores, 3.200 pesos para personas con discapacidad. Si en Durango y Veracruz ya se confirma el doble pago, es por las elecciones estatales. En cambio, si para el resto de México llega a confirmarse una veda federal, entonces también se sumaría ese doble pago para todas y todos. Recapitulando, lo que necesitamos para que haya un pago doble en todos los estados es que el INE y la autoridad electoral definen ese periodo de veda en donde no se va a poder difundir los programas. Una vez que digan sí, va a haber veda nacional en tal fecha, la Secretaría del Bienestar, en conjunto con la Presidencia, verá que el bimestre de mayo-junio quedaría justo en medio de esa veda y, por ende, se adelantaría a marzo. Pero si en un escenario hipotético se dijo no va a haber veda, o que la veda no interfiera con los pagos, pues no se adelantaría nada, y cada quien cobraría normal en su mes. Eso sí, Durango y Veracruz no dependen de que existan o no elecciones federales, ya tienen las suyas y, por ello, su doble depósito es inamovible. Ahora, cambiando ligeramente el tema, hay gente que me pregunta, oye, ¿y cómo me entero de la fecha exacta en la que me toca el depósito? Porque yo estoy ansiosa por saber qué día me cae, si me toca un viernes, si me toca un jueves, si me toca la segunda semana de marzo. La realidad es que las fechas concretas se publican en los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar unos días antes de que inicie el operativo de pago. Normalmente es un calendario que se va por orden alfabético de la primera letra de su primer apellido, primero la A, luego la B, C, D, y así sucesivamente hasta llegar a la Z. Cada día se van cubriendo letras, y uno ya puede saber con precisión qué día le llega su tarjeta bancaria o el día que se le deposita si cobra por mesa de atención. Pero para que no andemos con cuentos, lo mejor es esperar el calendario oficial, no andarle creyendo a todo mundo que aparece en internet con cosas como si tu primer apellido empieza con F, te toca el día 3 de febrero, y si es con G, el 5, y bla bla bla. Eso no vale de nada si no viene del gobierno directamente. Además, en algunos lugares comentan que se va a invertir el orden de pago, que ahora se va a empezar de la Z a la A. Esas son puras especulaciones. Llevamos un buen rato viendo que siempre inicia con los apellidos que empiezan con A, y se va subiendo hasta la Z. No hay ningún anuncio oficial de que eso vaya a cambiar. Otra pregunta común es acerca de la incorporación de personas que cumplen 65 años o que tienen una discapacidad. Mucha gente quiere saber cuándo les toca inscribirse. Les cuento rapidito. El gobierno trae un sistema de incorporaciones bimestrales. Un mes paga la pensión a la gente que ya está, y los otros meses hacen el operativo de incorporación para nueva gente. Por ejemplo, en enero se pagó el primer bimestre de 2025, y en febrero se están haciendo incorporaciones para quienes cumplan la edad requerida o quieran registrarse con alguna discapacidad. A su vez, en marzo vuelve a haber pago y en abril vuelve a haber incorporación. Así se van rolando. Por eso, si alguien cumple 65 años en marzo, se registra en abril, y su primer pago generalmente llega un par de meses después. Lo mismo con las personas con discapacidad, solo que, en el caso de la discapacidad, hay ciertos estados que tienen convenios especiales y han hecho la pensión universal para cualquier persona con discapacidad sin importar la edad. Pero esa información se la dan directamente en los módulos del bienestar, para que cada quien se entere si su estado participa en esos convenios. Una recomendación es que, antes de moverse a un módulo, entre a la página oficial del bienestar, consulten los teléfonos y confirmaciones, o si lo prefiere, marquen al 800-639-4264. Les van a pedir sus datos,
y les informarán si ya llegó su tarjeta, qué día deben recogerla, etc. Esto aplica especialmente para las mujeres que se registraron en el programa de Mujeres del Bienestar, donde las que se inscribieron en octubre recibirían su tarjeta en enero y las de noviembre en febrero. Si pasa el tiempo y no recibe llamada ni mensaje, lo mejor es ingresar a la web oficial y buscar el apartado para verificar con la CURP. Ahí se encuentra una sección donde pones tu CURP y te dice día, hora y lugar de entrega de la tarjeta. Así uno se quita de broncas y no anda buscando a ciegas. Regresando al asunto del pago doble, voy a repetirlo de otra forma porque sé que a veces suena confuso. Pongamos un ejemplo de alguien que viva en Guadalajara. Esa persona se entera de que por ahí dicen que habrá pago doble, pero también le cuentan que solo aplica para Durango y Veracruz. Se saca de onda y pregunta, bueno, entonces, a mí no me toca. Respuesta, depende de si hay o no una veda electoral para las elecciones del Poder Judicial para todo México. Si se declara dicha veda y cubre la fecha en la que normalmente se pagaría mayo-junio, pues el pago se adelanta a marzo, y todos, incluyéndote a ti en Guadalajara, recibirían en marzo 2 bimestres, sumando 12.400 para adultos mayores. Y 6.400 para discapacidad. Pero si no hay veda o las fechas de la veda no obligan a mover el pago, entonces se pagaría de manera normal, uno en marzo y otro en mayo. Durango y Veracruz, en cambio, ya tienen asegurado su pago doble, independientemente de lo que pase con las elecciones federales, porque sus elecciones estatales están confirmadísimas. Esto nos lleva al tema de la desinformación. He visto muchas personas molestarse con la presidenta del país, diciendo que cómo es posible que solo en 2 estados vayan a recibir doble, y que si en los 32 estados no va a pasar. Hay que aclararlo, no es decisión antojadiza de la presidenta dar o no dar dinero, sino que estas cosas están reguladas por las leyes y, sobre todo, por las reglas electorales. Por eso la importancia de esperar el anuncio oficial que explique si tendremos una veda nacional o no. De igual manera, he visto a muchos molestos porque se ponen a ver videos que les prometen un calendario de pago doble en febrero y luego, cuando llega febrero, no se ve ni un peso extra, y les da coraje contra el gobierno, cuando realmente el gobierno nunca dijo eso. Todo salió de fuentes no oficiales que arman calendarios inventados. Por si fuera poco, luego hay canales en internet que también hablan de cifras que no corresponden, como si fueran 5,000 pesos o 7,000 pesos, y la gente se termina haciendo ilusiones de que quizás hubo un aumento. Y no, si de por sí ya se comunicó cuánto sube el pago cada año, no habría por qué esperar un aumento diferente de la nada. Para 2025, la pensión para personas adultas mayores quedó en 6.200 pesos bimestrales, y ahí nos quedamos. Si se da esa confirmación de adelantar un bimestre, pues simplemente se multiplicarían esos 6.200 por 2, dando los 12.400. Para las personas con discapacidades 3.200 en cada bimestre, o sea 6.400 si se juntan 2. La cosa es así de clarita. Ahora bien, insisto, al día de hoy, todavía no existe un calendario oficial para el pago de marzo de 2025. De hecho, es normal que, hasta unas pocas semanas antes de que inicie marzo, la Secretaría del Bienestar publicó esas fechas en su página o en su Facebook oficial. Si ustedes encuentran por ahí en enero o en febrero un calendario 100% garantizado para el pago doble de marzo, muchísimo cuidado. No se dejen ir con la finta. Cada bimestre ocurre lo mismo. Alguien se adelanta y publica un calendario según orden alfabético, ya la mera hora ni coincide con la versión real del gobierno. Por eso conviene esperar a la información certera, la que proviene de las redes o los portales oficiales. Hablando de esto, si ustedes conocen a alguien que se deja llevar fácilmente por rumores, échenle la mano compartiéndole esta explicación para que no caiga en engaños. Díganle, mira, de momento no han publicado nada, así que no te emociones con calendarios falsos. Aguántate tantito, y en cuanto el gobierno suelte los datos, ya sabremos la fecha exacta en la que nos toca cobrar, si es por apellido, si inicia el día 3 o 4, y hasta cuando se termina el operativo. Eso sí, hay que tener presente que estos operativos suelen durar entre 15 y 20 días, pues hay mucha gente a la que le pagan en efectivo por mesa de atención. A ellos se les cita en determinado lugar, se forman, y les entregan su recurso. Pero eso ocurre en un lapso más o menos de 2 o 3 semanas. Así ha sucediendo, y no se ve que vaya a haber un cambio radical en esa logística. Otro detallito, he visto comentarios de gente preocupada que dice, caray, pero ¿cómo que a mí me dijeron que en Durango y Veracruz tienen elecciones al Poder Judicial y en mi estado no? Eso significa que no podré votar. No se apaniquen. Lo que pasa es que la elección que corresponde a Durango y Veracruz es estatal, distinta de la que abarca el Poder Judicial en toda la República. O sea, la que involucra a todo México es otra. Con eso debemos quedarnos. Durango y Veracruz es por cuestión local, y el Poder Judicial es un proceso que implicaría a los 32 estados. Por eso no hay que revolver todo ni pensar que la presidencia decidió que solo esos 2 estados votarán para algo que atañe a todo el país. No es así. Para reforzar la memoria, las fechas probables de pago en marzo, si no existe un adelanto, suelen comenzar la primera semana. A veces,
desde el día 2 o 3, dependiendo de si esos días caen en fin de semana o no. Cuando el primer día hábil del mes es lunes, luego sueltan los depósitos. Así pasó en enero, que empezaron un 2 de enero. Para marzo podría ocurrir igual, tal vez un 3 o 4 de marzo. Pero ya ven que es parte de la información que oficializan poco antes, para no generar confusión. Lo mismo pasa con la fecha tope para terminar el operativo, que podría ser alrededor del 22 o 23 del mismo mes. Esos datos se confirman más cercanos al momento del pago. De igual manera, esto que acabo de explicar aplica para las dos pensiones principales, la de personas adultas mayores, a partir de 65 años, y la de personas con discapacidad. Hay otros programas como el de apoyo a madres trabajadoras, el de producción para el bienestar y el de Sembrando Vida, que igualmente tienen operativos de pago y a veces coinciden las fechas, pero se publican en los calendarios oficiales con su apartado específico. Así que, si alguien está en alguno de esos programas y no ve nada en su cuenta, pues igual necesita revisar los avisos oficiales para saber qué onda con su depósito. Lo más importante que quiero que se lleven de esta plática es que no hay que enojarse ni frustrarse cuando uno ve un video o un post que dice: a partir del día 5 de febrero empiezas a cobrar doble porque así lo decretó no sé quién. Basta con asomarse a las redes del gobierno y ver si hay algo oficial. Si no lo hay, es porque no se ha confirmado nada. Nada más. Y, si a la mera hora no se da la veda electoral nacional, pues cada quien cobrará normal. Durango y Veracruz, repito, ya tienen lo suyo, eso es un hecho. Quienes tengan dudas sobre la veda para toda la República, tienen que esperar a que se definan las reglas para las elecciones del Poder Judicial y vean si coinciden con la fecha de pago de un bimestre. En caso de coincidencia, se adelanta. Si no, tan campante todo sigue en orden. Por otro lado, hay quienes se preocupan de que, si les pagan 2 bimestres juntos en marzo, ya no volverán a recibir nada hasta julio. Pero hay que recordar que es lógico. Si recibes el bimestre de marzo-abril y el de mayo-junio al mismo tiempo, entonces el siguiente bimestre que te tocaría cobrar de manera normal sería el de julio-agosto, que, como su nombre lo indica, se paga en julio. Es normal que sientas que pasan más meses sin pago, pero en realidad es la misma cantidad de dinero, solo que te lo adelantaron. Aquí lo importante es que cada quien se administra bien, porque a veces uno ve mucho dinero junto y se lo quiere gastar de volada, y resulta que era para los próximos 2 bimestres. Así que ojalá la gente que reciba ese doble monto en Durango, Veracruz, o en caso de confirmarse la veda nacional, en toda la República, lo sepa manejar, para no quedarse tronándose los dedos después. Ahora, en cuestiones más prácticas, recuerden que siempre pueden revisar el saldo de su tarjeta del bienestar en los cajeros del Banco del Bienestar o a través de la banca en línea, si es que tienen la aplicación. Y si por alguna razón no les aparece su depósito cuando otros ya dicen haberlo recibido, sean pacientes, porque a veces los depósitos se van haciendo por bloques alfabéticos. No es que todos los reciban al segundo, sino que va fluyendo a lo largo de los días, hasta que cubren todos los apellidos de la A hasta la Z. También, para quienes reciben en mesa de atención, hay que estar atentos a los avisos del servidor de la nación local, quien les dirá el día, la hora y el lugar para que se presenten. Por eso es por lo que a veces el operativo completo se extiende unos días más que el depósito bancario, porque la logística de entrega el dinero en efectivo es distinta y lleva más tiempo. Así que no se me desesperen ni se me estresen si ven que a unos ya les llegó la lana y a ustedes no. Cada uno tiene sus tiempos de acuerdo con la letra del apellido y al tipo de modalidad de cobro que eligieron. Seguro también hay gente que se está preguntando por el registro de la pensión de mujeres del bienestar, porque en algunos lados se habló de un registro masivo en octubre y noviembre del año pasado. Esas tarjetas se han estado entregando ahora, ya muchas mujeres se les avisó que en enero era la fecha para recoger su plástico. Si cumplieron con los requisitos y se inscribieron en octubre, en enero recibieron su tarjeta, y si se inscribieron en noviembre, se las dan en febrero. Lo recomendable es meterse a la página oficial, teclear la CURP de la interesada y revisar la fecha y lugar de entrega. No falla. Por desgracia, algunas personas piensan que es el gobierno el que les va a llamar por teléfono para avisarles. A veces sí lo hacen, pero también puede pasar que no, y la información se publica en el sistema de la página web. Así que no está de más que, si conocen a alguien que anda a la expectativa y no le han llamado, les digan que revisen su CURP en la plataforma, por si les anda esperando ahí la tarjeta y ni en cuenta.
Ahorita que hablaban también sobre el tema de seguridad, no sé si hablaban de Querétaro, también de un tema de los laboratorios, no sé si hay datos concretos de Querétaro, si hubo algunos laboratorios en Querétaro, y si se maneja todavía el dato de los policías por estado. Antes se manejaba siempre policías estatales municipales por estado, para ver si se cumplía con los estándares internacionales, si ya ha habido un avance o esa información ya no se maneja. ¿Quieres informar, Karen? Los laboratorios fueron desmantelados principalmente en Sinaloa, Sonora. Sí hubo algunos indicios, pero no laboratorios tan grandes como los que se desarticularon en Tlaxcala y en Puebla el día de ayer. Son los que se informaron la semana pasada, donde había condensadores pequeños, y con gusto les completamos la información. No son laboratorios tan grandes como los que se aseguraron en el norte del país o el día de ayer en Puebla y Tlaxcala. Muchas gracias. Bien. Sí existe esa información, la presentamos en el próximo gabinete. Ok, muchas gracias, Presidenta. La próxima semana seguramente va a ir a Querétaro el 5 de febrero, al 108 aniversario, y también va a llevar una reunión ahí con la CONAGUA, lo que nos informaba el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. No sé si, como es miércoles ese día, tenga contemplado realizar ahí la conferencia de prensa, la conferencia del pueblo ahí en Querétaro, que es miércoles 5 de febrero. Estamos revisando la hora a la cual vamos a hacer el evento el 5 de febrero en Querétaro, y les informamos si hacemos aquí la mañanera o allá. Oye, ok. Y también ya ve que vienen las obras del tren México-Querétaro. Pues en Querétaro se maneja mucha información de dónde van a estar las estaciones de tren ahí, tanto desde San Juan del Río hasta Querétaro. No sé si en qué momento ustedes tendrían la información de dónde estarían las estaciones de tren, particularmente hablamos de Querétaro. Sea este jueves o el próximo, vamos a darle información sobre el avance de los trenes, el tren México Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya va muy avanzado finalmente, de ahí a Pachuca, el México Pachuca, el México Querétaro, que inicia su construcción en abril y va a estar a cargo de ingenieros militares, las licitaciones que se van a hacer en este primer semestre de un tramo hacia Guadalajara y un tramo también de Coahuila a Nuevo Laredo. Entonces, esta semana o la próxima ya vamos a informar, y ahí podemos informar hasta ahora donde tenemos programada que van a estar las estaciones. ¿Por qué hasta abril inicia la construcción? Se está trabajando se está terminando el estudio de demanda, que es importante, se está trabajando en la manifestación de impacto ambiental, que tiene que ser aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y sobre la ingeniería básica. Entonces, en abril damos ya el banderazo para México Querétaro, para México Pachuca y para las licitaciones de, creo que es a Guadalajara, bueno, una parte que va hacia Guadalajara y la otra a Coahuila, Nuevo Laredo. Ok, muchas gracias. Presidenta, ya ve que la semana antepasada ya hablaba aquí Martí Batres sobre las nuevas reformas a la ley del ISSSTE, y hablamos sobre en específico del punto 25, que hablaba de las aportaciones de los funcionarios del gobierno federal, en este caso en particular de los mandos medios que trabajan en todas las secretarías de los estados. Ahí me surgió una duda porque se hablaba de un salario integrado para la aportación para el seguro, para la salud de los trabajadores, ¿no? Donde va a haber una mayor aportación, porque si se incluye el salario integrado, ahí ese concepto no existe actualmente en los manuales de salarios, ¿no? Normalmente es sueldo base más compensación garantizada. Y aquí la duda es que si ese salario integrado, que tendría que ser sueldo base más compensación garantizada, también se va a incluir en lo que es la jubilación de esos mandos, porque obviamente pues, van a dar una aportación mayor, entonces debería ser como que acorde a otra jubilación. Normalmente un mando medio se jubila con menos de 10,000 pesos como jubilación. Incluso hasta se llegan a jubilar hasta con menos salario que sus subordinados. Por eso se hablaba históricamente a lo mejor de lo que es el elefante reumático. Normalmente en las secretarías de Estado
hay mucho personal con más de 30 años de trabajo. No se quieren jubilar porque obviamente si están ganando a lo mejor arriba de 20,000, 50,000 pesos, pues se van a terminar jubilando con menos de 10,000 pesos. Entonces es complicado a veces para esa gente llegar a jubilarse, ¿no? Entonces, no sé si se podría aclarar ese punto de que si se va a incluir o no, o cómo está contemplado la ley, ¿no? En ese punto. Solamente es para ampliar los servicios de salud. Como bien se explicó aquí, por ejemplo, el salario de la presidenta tiene una parte de un salario base, digamos, Sí. y luego tiene un complemento. Lo que me descuentan a mí del ISSSTE solamente es sobre el salario base. ¿Cuánto descuentan? Casi 8% del salario. ¿En qué consiste ese 8%? Cerca de 2.7%, si mal no me equivoco, para salud. Y el resto tiene que ver con jubilaciones y otras prestaciones, como por ejemplo FOBISSSTE. Así está en todos los trabajadores del Estado. ¿Qué fue lo que plantearon aquí que consideramos y evaluamos? Que en la parte de la compensación se descuente lo que corresponde a salud, de tal manera que solo sería el 2.7% y no contribuiría a la jubilación, sino solamente se mantiene lo de la jubilación respecto al salario base. ¿Cuánto aportarían los trabajadores que ganan, que somos los que más ganamos como trabajadores del Estado? Pues nada más el 2.7% de ese adicional que estamos recibiendo. ¿Cuánto aporta el gobierno o cuánto se va a recaudar de esa parte? Alrededor de 2.500 millones de pesos. ¿Cuánto aportaría el gobierno federal adicional para poder completar? Alrededor de 10,000 millones de pesos. ¿Qué se requieren para mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores de la salud del ISSSTE? Alrededor de 7,500 millones de pesos. ¿De dónde va a venir este recurso? De los fideicomisos del Poder Judicial, porque finalmente son recursos que van dirigidos a todos los trabajadores del Estado. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues mejores servicios de salud del ISSSTE. Entonces, que estén mejor los centros de salud, que estén mejor los hospitales y sobre todo que los trabajadores de la salud del ISSSTE puedan tener mejores condiciones laborales y por lo tanto puedan dar pues una mejor atención a todos los afiliados. ¿Qué más va a haber para el ISSSTE? Pues el programa La Clínica es Nuestra, que este año va a permitir que los centros de salud, la atención primaria de la salud, pueda tener una mejora sustantiva en términos del mantenimiento menor, del equipamiento de todos los centros de salud. Entonces, eso es lo que está contenido en la ley del ISSSTE. ¿Qué más está contenido en la ley del ISSSTE? Todo lo que presentó Yabneli el día de ayer relacionado con el FOBISSSTE. Hay muchísima queja y con toda la razón de trabajadores del Estado que tienen deudas con el FOBISSSTE que son impagables, que van a jubilarse y van a seguir pagando, y es totalmente injusto. Entonces, lo que queremos es hacer quitas, hacer descuentos, congelar mensualidades, e incluso aquellos que en términos reales ya pagaron el doble de lo que costó su vivienda, ya darles directamente la escritura de su vivienda. Entonces, todo eso viene contenido en la nueva ley del ISSSTE o en la ley del ISSSTE, porque la nueva ley del ISSSTE creo que se usaba en el pasado neoliberal, en la ley del ISSSTE, en la recuperación de los derechos sociales de la ley del ISSSTE, y también que el FOBISSSTE pueda construir vivienda de nuevo, porque ahora solamente funciona como créditos, y que también pueda haber créditos para la autoconstrucción. Todo eso viene, probablemente la próxima semana estemos enviando esta ley, que es para beneficio de todas y todos los trabajadores del Estado. Muchas gracias. Presidente, también aquí es un tema nada más de que piden su apoyo para que la Fiscalía del Estado de Querétaro no congele una denuncia por negligencia médica de un hospital particular denominado Centro Médico Juríca, y ya que en ese Centro Médico de Juríca operaron un niño por una operación menor,
y terminaron dándole una anestesia general y el niño quedó en estado vegetal. Y el niño sigue sufriendo mucho, tiene como 8 o 9 años el niño, entonces nada más piden su apoyo para que realmente descongele o no tengan ahí ese caso en Querétaro la Fiscalía sin hacer nada, ¿no? Porque la verdad es un caso muy, muy triste de un niño que era normal, uno lo veía jugando fútbol normal y de repente, por una operación menor, terminó. Si aquí tengo todos los datos incluso ya presentó aquí en la Atención Ciudadana su queja y pedir el apoyo de su parte en lo que le pudiera corresponder. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle en el tema de seguridad sobre el gobernador Rubén Rocha. Ayer dio algunas declaraciones, la cito: el pueblo quita y no alguien que grita, y sobre los enemigos son los criminales, no el gobierno. Saber qué opinión tiene al respecto y saber si la contención de los homicidios en Sinaloa pues ya tienen una contención, ya ha disminuido este delito. A ver si pueden poner homicidios de Sinaloa, por favor, hasta donde está ahora ahí de la plataforma, por favor. Se está trabajando, porque el mensaje principal es para los habitantes de Sinaloa, para la ciudadanía, para el pueblo de Sinaloa. Que sepan que estamos trabajando todos los días. Ha estado ahí el secretario de Seguridad, el general secretario, el almirante. Ellos lo revisamos en el Gabinete de Seguridad todos los días y además ellos están revisando permanentemente el caso de el aumento de delitos que hubo en Sinaloa, y que sepa el pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la seguridad. Esta responsabilidad de la contención de los homicidios o de la violencia que se ha estado viviendo a partir de septiembre tras la detención de estos capos, ¿es responsabilidad del gobierno estatal? Es coordinación. Aquí no es un asunto de... Nosotros asumimos la coordinación con todos los gobiernos de todos los estados. Así lo presentamos en la CONAGO. Es una responsabilidad nuestra coordinarnos con todas las instituciones de seguridad y las instituciones gubernamentales. El mejor ejemplo es la coordinación que tenemos con la Fiscalía General de la República. Son autónomos por Constitución, pero eso no quiere decir que no haya coordinación con los gobiernos de los estados, independientemente del partido político al que pertenezcan. Son electos por el pueblo, elegidos por el pueblo, y nosotros nos coordinamos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Hay presencia en el Gabinete de Seguridad todos los días del gobierno de Sinaloa y además pues un trabajo especial de las fuerzas de seguridad para garantizar la paz y la seguridad del pueblo de Sinaloa, que es lo más importante. Okay. En este caso, el gobierno federal tiene el respaldo, le da el respaldo total al gobernador. Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la Presidenta de la República. Porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos, y es nuestra responsabilidad, es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales, municipales, y ahí donde haya algún problema con algún gobierno municipal, o pues no nos corresponde al gobierno, le corresponde en todo caso a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República. Entonces, a todos aquellos que piden que la presidenta quite y ponga gobernadores, pues no, eso se llama autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia y creemos en la construcción de la paz y la seguridad y trabajamos todos los días por la construcción de la paz y la seguridad.
Por otro lado, Presidenta, en el tema migratorio, hoy en el Universal publicamos que se están incrementando las solicitudes de asilo de las personas migrantes que han llegado del sur, por la frontera sur, y también los que quedaron varados tras la cancelación de este permiso en Estados Unidos. Saber si se va a reforzar pues las oficinas de Comar, saber si de alguna manera pues podrían ustedes agilizar estas solicitudes de asilo, o cómo sería esta atención a los migrantes. Sí, lo estamos revisando, no. La Comar está operando como ha operado normalmente, y en todo caso si requerimos un programa especial, pues lo tenemos que analizar. En este caso, también preguntarle, hablaba ayer que hay coordinación con Estados Unidos, que en este tema de los aviones que han llegado de migrantes deportados, saber si ustedes estarían solicitándole algo en particular a Estados Unidos para que México reciba aviones con personas deportadas, pero de otras nacionalidades. Hay acuerdos, más que acuerdos, hay coordinación, desde hace mucho. Eso lo expliqué el día de ayer. Sí. Nosotros tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera. A ver si me ponen otra vez el de deportaciones de todos los presidentes. Vean el periodo de Bill Clinton, el periodo de Barack Obama, el primer periodo de Donald Trump, el periodo de Joe Biden. Esto es de mexicanos, y también durante este periodo también ha habido recepción de personas de otras nacionalidades en el marco de nuestras políticas. Entonces, es una coordinación permanente que se tiene con el gobierno de Estados Unidos, y que ellos también están trabajando con los gobiernos de Centroamérica, por ejemplo. Entiendo que El Salvador aceptó ser tercer país seguro, por ejemplo. Sabemos también, porque es público, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene comunicación y coordinación. El secretario Rubio planteó que iba a hacer incluso visitas a Centroamérica, lo leímos en los medios. Entonces es una coordinación permanente. Hay reuniones permanentes aquí, por ejemplo, de migración, no solo ahora, sino en el pasado, con CBP se llama, que es la institución de Estados Unidos que se encarga de migración, con la que tiene coordinación el Instituto Nacional de Migración en México. Entonces hay comunicación permanente, coordinación, en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, como se ha hecho en el pasado, porque ahí están también la oposición, y que entregaron, como bien escribió y pusimos el documento, a ver, ponlo otra vez, de la Bastida. Entonces hay coordinación permanente, y va a seguir habiendo coordinación permanente. Por ejemplo, si Estados Unidos en pues obligación de recibir a los deportados, si le envía aviones militares hasta ahora no ha habido eso. ¿Los va a aceptar? Hasta ahora no ha habido eso. ¿Y los podría aceptar México? Hasta ahora no ha habido eso. Ok, y abundando un poco sobre el tema, ¿le han pedido a México que sea tercer país, seguro? No, nosotros, a ver, eso es importante para la información de todos. El gobierno de Estados Unidos lo hizo igual en el 2018, si mal no recuerdo, cuando entra el presidente López Obrador. El 20 de enero, el día de la toma de posesión del presidente Trump, firma una serie de decretos, todos lo vimos. En uno de esos decretos plantea el programa que en inglés se llama MPP. Ellos lo firman de una manera, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dije yo ese mismo día? Nosotros como mexicanos, si hay una persona extranjera en la frontera,
Nosotros por razones humanitarias no podemos, con -7 grados en Ciudad Juárez, pues no atender por razones humanitarias a las personas. Y hay coordinación permanente que ha existido en el pasado, no es algo nuevo. Y esa coordinación es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y sabemos que el gobierno de los Estados Unidos pues está acordando con los distintos países de América Latina y de otras nacionalidades. Y nosotros lo que tenemos es coordinación, comunicación sin subordinación y defendiendo siempre nuestra soberanía y a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos. Y además el programa de México te abraza. Pero para todos aquellos que les gusta, ¿no? Ahora decir que el gobierno de México, vean lo que hizo Zedillo en el 2000, dicho por el candidato del PRI del año 2000. Esto es historia, ¿eh? Aquí lo que dice es que Zedillo, para recibir el préstamo de la crisis de 1994, pactó con Estados Unidos la salida del PRI de la presidencia. Dicho por la Bastida, no lo estamos diciendo nosotros. Bueno, también lo dijo Madrazo. Entonces, nosotros estamos actuando con dignidad, con soberanía, con responsabilidad, mucha responsabilidad, y buscando siempre el diálogo en la defensa de nuestra soberanía y del respeto de los mexicanos y mexicanas, y la apertura para que nuestros connacionales, nuestros paisanos, nuestras paisanas sepan que en México siempre van a ser recibidos con los brazos abiertos, siempre. Bueno, ahí está, se negoció alternancia con Estados Unidos. ¿De qué fecha es esta nota? Ah, 22 de enero del 25. ¿Será? No, yo creo que esa es la... No, del 2015, ¿no? Ahí está, 5/7 del 2015, perdón, esa es la impresión que viene arriba. 5 de julio del 2015. Se negoció alternancia con Estados Unidos. Madrazo. La Bastida otra vez. La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones, para afrontar la crisis desatada por el, entre comillas, error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, así como la venta de los ferrocarriles también la gestionó personalmente, donde después se fue a trabajar. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar y él entregará la presidencia a la oposición. Tal vez ahí nació el PRIAN, ¿no? O antes, pero por lo menos ahí. Y finalmente... Y estos son los que dicen que, los que hoy hablan de que cómo es posible que hayamos aceptado Nosotros somos un gobierno humanista y somos mexicanos que defendemos a la patria y a las y a los mexicanos. Ese es nuestro gobierno y buscamos una relación responsable, de respeto con Estados Unidos y el diálogo que se establece. Entonces, el querernos poner de que nosotros somos los que
estamos teniendo un trato no soberano, pues es falso. Ahí está. ¿Quiénes son los que decidieron la intervención? Por último, me gustaría aclarar, no se sientan mal si de pronto ven que alguien de su comunidad se deja llevar por la información falsa. Lo mejor es compartirle estos datos. Explícale que no hay que confiarse hasta que la Secretaría del Bienestar Público algo oficial. Y si al final del día alguien dice, yo prefiero creer en un calendario que me pasó por internet, pues bueno, cada persona es dueña de sus decisiones, pero que luego no se saquen de onda si pasa el tiempo y el pago doble no se ve reflejado en la cuenta. Aquí, la idea es que todos estemos mejor informados para evitar corajes innecesarios. En serio, aprecio un montón que se echen el tiempo para escuchar toda esta explicación. A veces, sí reconozco que es mucho rollo, pero también es cierto que hay varios detalles que vale la pena subrayar para evitar enredos. Me encanta poder ayudar y echarles la mano a quienes no quieran perderse o confundir. De corazón espero que, con estos minutitos de charla, cada uno se quede bien clarito con que, por un lado, Durango y Veracruz tienen asegurado el pago doble en marzo gracias a sus elecciones estatales. Por el otro, el resto de la República se mantiene a la expectativa de la confirmación de la veda electoral federal para las elecciones al Poder Judicial. Si se confirma, el doble pago se extiende a todos. Si no, cobramos de manera normal. Y en cuanto a febrero, hasta hoy no hay absolutamente nada oficial que indique que en febrero haya doble bimestre. Y en lo tocante a la existencia de un calendario de pagos para marzo, tampoco hay nada confirmado todavía. Todo lo demás son puras especulaciones. Así que así está el panorama. Gracias de verdad por quedarse hasta el final conmigo, por apoyar esta información que pretende ser transparente, directa y lo más útil posible. Les mando un gran abrazo, les deseo mucha salud y prosperidad. Compartan esto con sus conocidos para que no caigan en rollos falsos ni se hagan ilusiones de un doble pago que no existe, o se pongan a pensar que solo es para 2 estados y ni sepan por qué. Más vale que todos estemos truchas y bien preparados, porque cuando salga la información oficial, no habrá pérdida, lo dirán la misma Secretaría del Bienestar y las fuentes de gobierno. Les invitamos a cuidar esa lanita cuando les llegue, sobre todo si les toca el doble, para que se administren de la mejor forma y no anden sufriendo después. Y también, si tienen personas mayores o con alguna discapacidad cerca, apóyenlas para que hagan sus trámites sin contratiempos, ayúdenles a revisar la página oficial con su CURP, llévenlas al módulo si hace falta o guíenlas por teléfono. Es un trabajo en equipo para que nadie se quede sin recibir este beneficio tan importante. Si surgen más dudas, es bueno seguir revisando las fuentes oficiales, ya que todo lo relacionado con la veda, las fechas y los montos suele comunicarse ahí. De mi parte, es todo por ahora, pero créanme que cualquier novedad que salga, se las voy a compartir para que estén bien al tiro. Cuídense mucho, procuren mantenerse informados, y sobre todo, no se angustien si escuchan algo raro en redes. Mejor cruzar la información con un medio verificado o directo de la página oficial. Les repito, cada bimestre es la misma historia con los rumores, y qué mejor que, ahora sí, ya no nos tomen por sorpresa. Les mando un abrazote, y espero verlos pronto para la siguiente charla informativa. Ánimo, mi gente, que lo bueno está por venir, y si en algún momento se oficializa la veda electoral federal, ojalá podamos todos aprovechar ese pago doble, siempre y cuando sea real y anunciado por la autoridad que corresponde. Por ahora, no hay más que disfrutar el presente, cuida nuestra salud y seguir echándole ganas. Les deseo lo mejor y nos estamos viendo pronto.